Con el doctor Ramón Vío Esterán tenemos dos puntos concretos. El primero, porque fue embajador en Colombia, ¿cómo ve el acuerdo con Colombia? El segundo, la problemática en Estados Unidos con Trump. El acuerdo de paz en Colombia, doctor Vío Esterán. Acaba de ser anunciado un nuevo acuerdo de paz en Colombia entre las partes que están entregadas a esta tarea. Hay que recordar que el rechazo del no fue totalmente inesperado, pero que indica, a mi modo de ver, una enorme madurez de la sociedad política colombiana, Julio César. Tan importante que toda la argumentación que la sociedad civil y política también elaboraron contra el acuerdo, las discrepancias que tuvieron, acaba de decir el comisionado Humberto de la Calle que fueron recogidas en el nuevo documento e incorporadas, que ya no habrá los privilegios para la FARC de presentar parlamentarios en circuitos cerrados y exclusivos para ellos, que no habrá la dotación de servicios de transmisión pública al servicio del partido de la FARC, y es de esperar que esto sea así. Si es así, si es convincente el nuevo acuerdo que el presidente Santos ofrece a la población, yo creo que puedo aseverar que el pueblo colombiano los va a estudiar con calma estos cambios y le va a dar su aprobación. Y yo hago votos porque haya paz en Colombia, pero no una paz cualquiera, una paz para progresar, para adelantar, para robustecer la democracia, y no una paz para poner en peligro la estructura democrática de Colombia creada a través de tantos largos años de lucha. En su tiempo como embajador en Bogotá, ¿preveían una posibilidad de que esto fuese de esta manera? No, ninguna. Durante los años que el presidente Caldera me hizo el honor de que yo ejerciera como embajador de la República de Venezuela ante el gobierno de Santa Fe, nada de esto estaba en las posibilidades. Había, por supuesto, las conversaciones anteriores, las conversaciones en el Caguán todavía, pero pensar que alguna vez iba a haber un entendimiento global, armonioso con la FARC, eso no estaba de ninguna manera en las opciones previsibles para aquel entonces. Y en cuanto al análisis político de las elecciones de Estados Unidos, sobre todo con las medidas de Trump, ¿son realizables o quedan solo en el discurso electoral? Breves cosas voy a decirte. En primer lugar, Trump no es un fenómeno aislado que ocurre solo en los Estados Unidos. Trump forma parte de una corriente muy reciente de expansión de un populismo que viene desde la derecha y que se asienta no solo en los Estados Unidos. Recuerden el resultado de Inglaterra o del Reino Unido. Recuerden que la señora Le Pen Marine en Francia está dentro de los posibles candidatos a obtener la presidencia de la República. Sí. Recuerden que el primer ministro Orbán de Hungría es un populista de derecha como el señor Trump. Recuerden a Duterte, el presidente de Filipinas, que está en la misma dirección. Hay una corriente potente en la cual Trump se ha insertado armónicamente. Ahora bien, ¿qué se propone esa corriente? A mi modo de ver, se propone poner patas arriba el sistema político y más que el sistema, el establecimiento político de los Estados Unidos. ¿Lo podrá lograr? Tú acabas de dar la clave. Trump ha realizado, si tenemos tiempo, vemos rápidamente sus principales ofertas, pero Trump ha realizado un conjunto de ofertas, algunas de contenido planetario y global, otras que afectan solo a los Estados Unidos y otras que afectan a alguna persona concreta con nombre y apellido, que de llevarlos adelante el desquiciamiento minucioso de los Estados Unidos comenzará y se pondrá en peligro la estabilidad democrática. Yo hablaba con un amigo tuyo y mío, Ulises, hace un ratico, y le decía que lo más probable es que la democracia en los próximos 6 meses, 8 meses, por todos los compromisos electorales que hay ahora en Occidente, se aproxime a lo que sería un proceso de retroceso de la idea democrática, Julio César, cosa que a mí me preocupa altamente, porque hay muchos países que están exponiéndose a los mismos resultados antidemocráticos que en principio encarna el señor Trump, a menos que o no los pueda ejecutar por las restricciones que el sistema político, pesos y contrapesos, impone, o porque su equipo de asesores se lo impida, o porque él en lo hondo de su conciencia reexamine sus propias ofertas. Ahora, la política también no tiene la culpa de repetir sin mensajes nuevos, sin cambios fundamentales. Es decir, estos líderes mesiánicos aparecen en crisis políticas nacionales, ¿no? Es correcto, sí. Es una característica típica de los líderes populistas. Recuerda que una de sus características, no la única, de un liderazgo populista es pretender ser ellos los únicos intérpretes posibles del sentimiento popular de abandono,
de desilusión, claro, de desconfianza que existe con el establecimiento y en muchos casos con el régimen político democrático, y pretender que alguien tiene la culpa y hay que buscar un culpable para lanzar sobre él afrentas, insultos, denostaciones, que es la típica forma de actuar de los populismos. Ahora, echar abajo el tema de Irán, el acuerdo de Irán, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo elaboré una lista que te puedo dar aquí, está en este papelito, de las 12 promesas más importantes de Trump. Fíjense algunas de ellas rápidamente, algunas de naturaleza global y planetaria. Trump propone nada menos que desquiciar los acuerdos sobre el cambio climático, que amenazan con una destrucción del propio planeta en su sistema ecológico, al abandonar, denunciar o impedir la aplicación del Tratado de Cambio Climático de París. Nada menos, una de las cosas. Pero Trump propone otra cosa que va a desquiciar la economía americana con consecuencias muy graves. Romper el NAFTA o reformular el NAFTA. El NAFTA es el acuerdo de comercio entre Canadá, los Estados Unidos de América y la República de los Estados Unidos mexicanos. Pero va más todavía, Julio César. Propone eliminar el acuerdo transpacífico, nada menos. Apartarse sus aliados de América Latina, de América Central y de la cuenca del Pacífico, porque él cree que eso le hace daño a la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo te parece hasta ahora la cuenta? No, y el tema de la migración, que va a ser imposible. Bueno, además, exacto, ya voy para allá. Además, acuérdate, romper el acuerdo nuclear con Irán, claro, o reformularlo. Todo eso son temas globales, como ustedes lo ven. En el plano de la inmigración, malas noticias para América Latina. Julio César, un país como los Estados Unidos, con su enorme potencial, con 40 millones de ciudadanos que hablan castellano como su primera lengua, Julio César, ¿cómo va a poner un muro en la frontera? ¿Cómo puede un gobierno amenazar? Ya lo está haciendo, está repitiendo esta promesa, esta sí la está repitiendo, que va a expulsar en las próximas semanas 3 millones de indocumentados, porque no solo son ilegales en el territorio, sino porque él dice que son criminales, negociantes de drogas, violadores. Es decir, ¿dónde están las pruebas que el señor Trump tiene para acusar a 3 millones de personas? ¿No les suena a ustedes esto una cosa, un exabrupto, mucho más allá de lo normal en un ser humano? Esto no llegaría a una reflexión sobre el sistema americano electoral, tal vez que llegó el momento del cambio, porque es Hillary Clinton la que gana las elecciones, pero Trump es el que se lleva los consejos. Sí, me gusta mucho ese punto, pero antes quiero añadir, hay muchas otras promesas, ¿no? Hay muchas otras promesas que tengo en el listado, claro, pero quiero añadir una sola, una pequeñita, es la que tiene que ver con Hillary Clinton. Claro. Él ha amenazado que va a designar inmediatamente un procurador que se encargue de presentar las denuncias ante el oficial encargado de esta materia para intentar perseguir a Hillary judicialmente y condenarla después de la cárcel. Nada menos que eso con su competidor. Claro. ¿Qué espera con los que no son sus competidores? Además, en una democracia abierta. Ahora bien, en los Estados Unidos, Julio, tomemos en cuenta que el sistema de elección del presidente por los colegios electorales está inserto en la propia vida de los Estados Unidos. Desde el mismo instante de su concepción como una nación que llegó a ser la potencia militar, económica y política que es hoy, ese sistema ha prevalecido. ¿Podrá haber cambio? Yo creo que sí. Yo creo que para los Estados Unidos ya llegó el momento de insistir en una variación de ese tema, ¿no? Y tal vez hacer las modificaciones constitucionales y legales necesarias. Hay que participarle a cada uno de los estados de la Unión. Y algunos estados aceptan la representación proporcional. Para que sea, por lo pronto, aunque sea la votación por mayoría para la presidencia de la República. Ni siquiera pensar todavía en 2 vueltas, pero al menos la votación por una mayoría calificada. Si esto hubiera estado vigente hoy, Hillary Clinton sería la presidenta de los Estados Unidos y no el señor Donald Trump, ¿no es verdad? ¿Y para Venezuela qué consecuencias la presidencia de Donald Trump? Bueno, en primer lugar, si uno juzga por la política con México es digamos, la punta de lanza de América Latina, Julio César. Es decir, yo preveo que con América Latina va a haber una frialdad general del gobierno de Trump. Eso es lo que a mí me parece. Ojalá y me equivoque. Los tiempos en que el señor John F. Kennedy ofrecía la alianza para el progreso, Julio César, quedaron 60 años atrás. El último esfuerzo coordinado, financiado y robusto, llevado adelante por un presidente americano para insertarnos conjuntamente en el hemisferio occidental, el norte y América del Sur y del centro, lo hizo John F. Kennedy.
Yo no veo que Trump tenga nada de esto por previsto. Sin embargo, sigue habiendo algún lazo importante de relación con Venezuela. ¿Cuál es el petróleo? Claro. El petróleo, los envíos diarios de petróleo. Sin embargo, Trump frente a eso, se me olvidó en la lista, es una lista que requeriría más tiempo de desarrollar. Uno de los problemas que Trump está haciendo, que dice él uno de las ofertas, es autorizar la explotación de petróleo en todos los territorios de la Unión Americana. Carbón inclusive. Pero primero petróleo. Sí, señor, ya voy para allá. Tiene razón, bien informado usted, doctor, como debe ser en Brújula Internacional, caray. Me quito el sombrero. Pero sí, señor, primero el petróleo, sin regulaciones, incluyendo el fracking, por supuesto. Claro. Pero explotar petróleo en las zonas del Canadá, de los Estados Unidos, en la zona del Ártico, donde no debería haber explotación petrolera. Luego, eliminar las regulaciones para la explotación de carbón y volver a la explotación de carbón. ¿Qué aspira el señor Trump? A mantener la independencia energética de USA, completa y definitiva, en cuyo caso Venezuela tendría que ver dónde colocamos 1 millón de barriles diarios adicionales. Finalmente, doctor Vivas Terán, el diálogo en Venezuela, hablaba usted de Colombia y la necesidad del diálogo. Hay procesos de transición, los hubo en Chile, en Argentina, en Brasil, estuvo en Ucrania, en Kenia, en muchos países del mundo. Hay gobiernos que van a la plena democracia. ¿Qué piensa de la transición venezolana? Bueno, en relación con el diálogo es inscrito en los cromosomas de nosotros los demócratas. Los demócratas estamos ganados a priori para el diálogo, no hay discusión acerca de ello. La forma como el diálogo se está ejecutando ha desatado enormes críticas, Julio César, en la base democrática del país. Cuando quieras hablamos de esto más largo, pero por ahora yo quiero hacerle una sugerencia a la MUD, solo una sugerencia como un militante social cristiano y como un militante democrático, en el sentido de que me preocupa profundamente el caudal tan tumultuoso que está tomando en el país las críticas a la Mesa de la Unidad Democrática derivadas de lo que la gente percibe como una falla sustantiva, el último acuerdo conjunto, el comunicado conjunto suscrito entre las partes y también, con sus defectos importantes, el comunicado emitido unilateralmente por la MUD. Yo creo que la MUD debería reflexionar. Hay fallas en esos documentos. Hay fallas en el lenguaje, hay fallas en que no tomaron en cuenta las elecciones del revocatorio ni las elecciones generales, hay fallas en que no hablan de la libertad de los presos políticos ni de los exiliados, hay fallas en que tomaron el lenguaje del gobierno para referirse a la guerra económica y lo suscribió la MUD, hay fallas en lo que respecta a las elecciones de los diputados de Amazonas, etcétera, un complejo de elementos. Frente a eso, perdóname, dame 30 segundos para decir, yo le ruego a la MUD, oiga a la gente, no asfixie la esperanza, mis amigos de la MUD. Yo oí a Chucho Torrealba, está muy convincente, pero ¿por qué no reúne a la MUD, la sociedad civil, los jefes de los partidos, universidades, sindicatos, gremios, y conversa con ellos con toda libertad y con toda lealtad para ver cómo corrige los defectos que está exhibiendo abundantemente en el proceso de diálogo con el gobierno? Nadie niega el diálogo. Lo que se niega es el resultado del diálogo y las fallas y tropiezos que está teniendo nuestra estructura democrática, a la cual apoyamos, garantizamos su unidad, pero queremos que tenga voz para las críticas constructivas que se le formulan. Bueno, muchísimas gracias, don Vivas Terán.